A menudo escuchamos hablar de la deuda pública, de lo preocupante que es la deuda pública, de cómo está creciendo la deuda pública, de que es igual al 110% del PIB, la deuda pública. Y la deuda pública es un rumor, es un sonsonete, es un rum rum, que suena en el fondo de nuestras conciencias, pero en el fondo es que no sabemos exactamente ni lo que significa, ni el alcance que tiene, ni qué es lo que diablos está pasando con la deuda pública. ¿Y por qué tenemos deuda pública? Todos los políticos te van a decir que están haciendo un gran esfuerzo para educación y sanidad y carreteras y que por eso el Estado pues se tiene que endeudar, etcétera. Yo creo que igual sí, pero igual no. A ver cuándo nos vamos dando ya cuenta. Está viendo la cortina. A ver cuándo nos vamos dando ya cuenta de qué son los políticos generalmente y globalmente considerados. No uno a uno, porque uno a uno puede haber uno o dos o 7 que sean personas de vocación y honestas, pero en general no. En general son un ejército de ocupación que están aquí para sujetarnos, que están aquí para controlarnos y que están aquí para que nada cambie y para que continuamos siendo esclavos de las putas élites económicas internacionales. Esto es lo que hacen los políticos con el poder que les damos en los votos. Yo tengo la sensación, y igual me equivoco, puede que me equivoque, pero tengo la sensación de que tantas obras públicas que hay por todas partes, ya lo dije en un vídeo anterior, con motivo de la reforma de la Constitución, tantas obras públicas, muchas de ellas de dudoso interés, pues posiblemente se deban a que si no hay dinero en circulación para hacer obras públicas, los políticos no pueden robar su porcentaje. Y tengo la sensación, que igual me equivoco o igual no, de que tantas obras públicas como se hacen continuamente, pues quizá obedezcan no al interés general, ni a lo que dice el artículo 103.1 de la Constitución, de que la administración sirve con objetividad a los intereses generales, sino a la necesidad de que nos hagan las empresas de ingeniería y tal unos presupuestos de las obras estas para poder llevarnos el 5% o el qué sé yo por ciento, me da igual. Porque aunque fuera el 0,1% sería miserable y delictivo. Bueno, no siendo yo quien para juzgar y para valorar la idoneidad de una obra pública, pues sí que quiero decir algún ejemplo. Yo vivo aquí en un pueblo que está al norte de Valencia y al norte del aeropuerto de Valencia. Y entonces antes cuando quería ir al aeropuerto a recoger a algún familiar o a hacer yo algún vuelo, pues eran 15 minutos cortos para ir al aeropuerto. Y muy bien, el acceso norte al aeropuerto de Valencia no tenía ni medio problema. Hace años y años que están haciendo una obra faraónica nueva, con un acceso nuevo, está todo roto, no se puede pasar, y tienes que dar una vuelta inmensa para llegar, y un rodeo del copón para llegar al aeropuerto de Valencia. La pregunta que yo me hago es muy simple. Si algo funciona, si algo está funcionando, ¿por qué diablos lo tienes que cambiar? O sea, ¿qué vamos a mejorar? ¿En qué vamos a mejorar con esta obra faraónica? Que igual resulta que sí, que vamos a mejorar y yo no me he enterado. Otro ejemplo. El acceso norte a la ciudad de Valencia estuvo tapiado durante años y años porque Rita Barberá, esta alcaldesa, bueno, supongo que sería Rita Barberá, no estoy seguro, pero en fin, esta alcaldesa de la que ahora todo el mundo habla muy bien y la ponen como una mártir, porque pues eso, murió en soledad en el hotel y todo ese rollo que se dice,
pues o Rita Barberá o alguien que no era Rita Barberá, pero que para el caso es igual, mantuvo tapiado el acceso al norte, por el norte a la ciudad de Valencia, porque ahí lo que había era un paso elevado. Y entonces estaban haciendo un túnel, un paso subterráneo, muy bien, muy interesante, un túnel fantástico, una obra. Esa obra se terminó. Cuando esa obra se terminó, yo dije, ¿se habrán comido algún semáforo? No se habían comido ningún semáforo. La ventaja de esa obra, la ventaja del paso subterráneo, era desconocida. Entonces, y la única diferencia entre el paso elevado que había antes y el paso subterráneo que hay ahora, pues es que entonces se pasaba por encima y ahora se pasa por debajo. Dicho sea de paso, que el pasar por debajo es más peligroso que el pasar por encima, porque eso se inunda o se puede inundar. Si llueve mucho, se puede inundar, cosa que no sucedía con el paso elevado. Sospecho que quizá, aunque igual me equivoco yo mucho, sospecho que quizá esa obra era una obra innecesaria, salvo que tenga alguna utilidad que a mí se me escape, que puede ser, que quizá, o quizá no, pero quizá sí, o quizá también, se hiciera con el único ánimo de que hubiera dinerito en circulación y que alguien se llevara alguna comisión. Otro ejemplo. Cuando mis padres vivían antes en un pueblo, en una pedanía del campo de Cartagena, y yo cuando iba desde esa pedanía a Águilas, pues atravesaba, hay un pueblo que es Los Molinos Marfagones, y varias aldeas. Está Cuesta Blanca, está Tallante y está un sitio que hay apenas 4 casas, que es Los Puertos, se llama Los Puertos. Cuando yo estaba viviendo con mi familia, iba de Cartagena a Águilas continuamente, pues había en Los Puertos un hombre que estaba en una silla de ruedas que lo ponía en su familia ahí a tomar el fresco todas las mañanas, y yo había cogido la costumbre de saludarlo. Yo pasaba, claro, por donde iba la carretera, Los Puertos, que es por dentro. Cuando digo por dentro me refiero a por dentro de 4 casas, o 5 o mucho, no más. Bueno, pues ahora resulta que ahí hay una serie de rotondas que hacen una circunvalación para que la carretera no tenga que pasar por el centro de Los Puertos, por el centro de Tallante y por el centro de la otra que hay por ahí, que no me acuerdo el nombre. Innecesarias, creo yo. También lo digo, igual me equivoco, porque al no ser yo ingeniero de caminos, canales y puertos, por lo mismo me estoy confundiendo y estoy haciendo un juicio de valor equivocado, o quizá no. Es que cada rotonda, ¿creéis que tiene cada rotonda una única salida? Por ejemplo, para Los Puertos, que son, 4 casas. No, tienen 2 salidas. Cada rotonda tiene 2 salidas. ¿Sería suficiente con una? Yo creo que sí. Pero no, ellos le ponen 2 salidas, como si estuviéramos en París, o Nueva York. Yo creo que las rotondas eran innecesarias, aunque a lo mejor las personas que viven en esos sitios opinan distinto porque prefieren tener tranquilidad. De todos modos, no era una carretera muy transitada, nunca lo fue esa carretera. La carretera que va de Cartagena a Mazarrón. Sospecho entonces que esto es también una obra que se ha hecho de manera artificial, innecesaria, por lo mismo que he comentado antes. Y por cierto,
por cierto, que en el último tramo del atraviesamonte del campo de Cartagena, antes de llegar a los Molinos Marfagones, por la misma fecha se hizo también un puentecito sobre una rambla. Ese puentecito sobre esa rambla quizá también fuera innecesario, porque yo había estado pasado durante años y años por esa rambla sin problema. Pero, en fin, si cae mucha agua se comprende que puede haber una avenida de lluvias y que se te puede llevar el coche, en teoría. Porque eso es inundable. Y qué follón de gente ahí. Bueno, el caso es que ese puente es de una sola dirección, no caben dos coches al mismo tiempo. Ya sabéis que cuando hay una cosa de esta, pues hay un paso estrecho, hay una señal de tráfico que en un sentido tienes preferencia y en otro sentido no. Alguna que otra vez me he tenido que dar la marcha atrás porque no tiene ni visibilidad. Es decir, cuando te metes en ese puente, si vas en el sentido que no tiene preferencia, pues no ves si alguien se ha metido antes que tú, entonces tienes que dar marcha atrás. La pregunta es que si tenían presupuesto de sobra para hacer rotondas innecesarias, un poquito más adelante solo, en los puertos, en Tallante y tal, en Cuesta Blanca, es que no tenían presupuesto para hacer medio metro más ancho ese puentecito. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, yo pienso que la mente de los políticos funciona de la siguiente manera. No importa lo que cueste una obra pública, no importa lo que cueste nada, no importa, excepto la ley, eso sí que importa, pero lo demás no importa. No importa lo que cuesten las putas, no importa lo que cueste la cocaína, no importa lo que cueste nada. Vamos a financiarlo con deuda pública. ¿Y por qué razón? A ver si vosotros, conciudadanos míos, podéis, por favor, entender esto bien. Podéis entender esto bien, porque es importante que entendáis esto bien. ¿Por qué vamos a gastarnos el dinero que no tenemos en algo que no necesitamos, excepto ellos, siempre que quieran robar? Pues porque la deuda pública que se hace hoy, que se genera hoy, la tendrán que pagar o solventar o gestionar o resolver los políticos que vengan después de 4 o 5 generaciones. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros nos vamos a ir más allá cuando nos toque y vamos a dejar aquí a todo el mundo con el muerto. Y de paso tampoco nos importa una mierda, como políticos que somos, lo que dije el otro día en otro vídeo, que es que cuando nace un niño, ese niño nazca con el pecado original de deber una millonada. Esta gente no tiene decencia, esta gente no tiene conciencia. El Tito Berni, la novia de Ábalos, el ejército de putas de Ábalos en el Parador de Teruel, el hermano de Pedro Sánchez, todo lo que queráis. Esto es el salseo, el salseo. Pero ni siquiera es lo que importa, esto es ya la guinda del pastel. Lo que importa es ese mecanismo psicológico que hace que los políticos se burlen de nosotros y que nos digan es que no hemos tenido más remedio que por carreteras y educación pues hacer esto. Que no les importa. A ver si nos vamos dando cuenta. ¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, en algún momento habría que detener esta sangría, ¿verdad? Sí. Pues como estaba comentando yo ahora con un amigo con el que me tomo generalmente el café de los sábados, el pueblo, sea nosotros, el pueblo tiene que reaccionar, es que me da risa. Me da risa. Hemos salido de la cafetería y hemos visto las rayas siniestras de aviones que están
masacrando el cielo. Y estábamos mirando arriba los dos y abajo estaba la gente tomándose la cervecita. En la terracita la cervecita. Mientras tengamos dos duros para la cervecita, parece ser que lo demás no nos importa una mierdecita. Nos debería de importar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta que pasemos hambre de verdad y sed de verdad y apagones prolongados de verdad y que estemos sufriendo de verdad. ¿Es esto lo que hace falta? Yo creo que sí, es lo que hace falta. Pueblo español, o lo que queda de él, reacciona ya. Reacciona. ¿Y cómo se reacciona? Pues no creo que sea buena educación, aunque igual a alguno le gustaría, a mí también. Una rebelión virulenta. No se puede hacer una propuesta de esto porque es delictivo hacerlo, así que no la hago. En vez de hacer esa propuesta, pido, o más bien suplico, o más bien imploro, que se genere conciencia, y no solo eso, sino que se genere conciencia y que esa conciencia nos conduzca a apoyar la única herramienta de trabajo que tenemos para combatir a la tiranía y al globalismo, que es mi reforma de la Constitución, que entre otras muchas cosas buenas, buenísimas, inmejorables, estupendas, pues propone una banca pública para que nuestros ahorros no vayan a ser una herramienta de trabajo para más deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Una banca pública. Ya expliqué en otro vídeo por qué razón la propongo y qué utilidad tiene. En todo caso, mi propósito con esta intervención de hoy es comunicar a todos mis conciudadanos que, por si no lo habéis visto o no os habéis enterado, es así como funciona. El tema de gastarse el dinero en obras públicas, y el tema de a mí que me importa, si esto cuesta más de lo que puedo pagar, a mí que me importa, porque no lo voy a pagar yo. Esta es la clave, no lo voy a pagar yo. No lo voy a pagar yo. Lo van a pagar los que vengan 3 generaciones después, si es que pueden, que yo creo que no. ¿Sí? ¿Vamos a hacer algo o no? ¿O seguimos llorando? ¿O seguimos con la patata brava, que es mejor? O con las dos cosas, la patata brava y llorando y protestando en el bar. ¿Verdad? Esto es muy español, ¿A que sí? Pues hay que cambiar.